Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos, gracias a Japoma, a Delibird el a 1500, 1237 SP si lo llevamos a nivel 50. Pero esta vez lo tenemos al 100% de IV. Presente, golpe aéreo y viento hielo. Sobre todo porque Delibird ha llegado en la época navideña. Y sobre todo porque el día de mañana es el cumpleaños del buen Josedu. Sí, el día de mañana vamos a cumplir años. Un año más de vida. Vamos a celebrarlo a lo más grande, sobre todo con nuevos pokés que van a entrar dentro del meta. Espero que sí puedan estar y no solamente puedan ser de adornos. Y mañana van a estar sabiendo las cosas buenas que se vienen, así que atentos a las redes sociales, que eso se va a venir de lleno. Delibird es de la región de Yoto, 128 en el ataque, nada mal, 128 en el HP la estamina y 90 en la defensa. Nos quedamos algo cortos, pero ese ataque básico de presente, ese ataque básico que casi nadie lo ve o casi no lo has visto hasta el día de hoy, hasta el momento que te he traído este video, es que puede resolver muy bien. Es un gran spammer, 4 básicos para que tenga un golpe aéreo y un viento hielo encima. Lo nerfea en el ataque. Pokémon hielo volador, debilidades por 2, al roca debilidad, al acero, al fuego y al eléctrico y resistente por 2, al tierra. ¡Qué gran poke! ¡Qué gran dolor le hemos dado! 75.000 polvos estelares y 75 caramelos su segundo ataque, y no saben por dónde ha salido. 0, 13, 15 nivel 18 si lo vas a llevar para la Little Cup. 500 de SP y te estoy dejando el mejor para la 1500. Otro ataque que puede aprender sería el puño hielo y la versión shiny que está actualmente, así que si no lo tienes, prepárate, que sí o sí tienes que conseguirlo, porque esta es la única fecha, la única temporada donde lo vas a poder tener. Si no, no va a salir hasta después. Utiliza el último escudo, cambia automáticamente a Glaceon. Qué cambiazo le hizo, no le va a hacer nada, está potente esa cosa. Rayo hielo no es muy efectivo, se ha quedado hasta la mitad. Ya tiene casi listo de nuevo el rayo hielo, como le ha hecho mucho daño a Glaceon. Lo único que necesita es escudar. Me atoré, disculpen por eso. Llega el rayo hielo, le lanza primero, menos mal, no ha podido hacer casi nada. A básicos termina ganándole a Glaceon. Y al último Pokémon no va a poder hacer nada. Regresa a la Pokébola porque le va a dar un tremendo ataque que le ha dado. Esto es importante, puño incremento creo que vaya a ser, así que si le lanza puño incremento, igual a básicos no va a poder hacer nada. Stunfisk se queda muy corto, pero ya tenía con el doble puño incremento. Dime que le puedes ganar a básicos, dime que le puede ganar a básicos. Se ha quedado sin escudos. Es lo más importante, tener a su Merry. Sí que le puede ganar, sí que le puede ganar. Y avalancha dándole la cereza del pastel para que termine ganando. Y presente, me gusta cómo están los regalitos, esos presentes que saca. Mira, de la bolsita que tiene esos regalitos, qué genial. Y mañana vamos a posarlo de la Refurify. No sé si mañana haremos stream, creo que no, no sé, la verdad. Automáticamente cambian a Reyes, así que la ventaja la tiene al tener al Stunfisk lanzándole terremoto super eficaz, pero a tener cuidado. Que el onda certera es un ataque tipo lucha. Lo bueno es que no tiene bonus stab. Igual lo podía haber resistido, pero lo iba a dejar muy tocado y con fijar blanco le iba a dar molestias. Al final Macargo es uno de los pokés que sí te puede servir para la remix y sí que te va a costar un montón. Con calcinaciones es importante darle a básicos. Lo ha bajado esto de nuevo, es onda certera. Se arriesga con el doble escudo, sabiendo de que tiene muchísima vida, sabiendo de que puede complicarle la situación al rival y que tiene dos escudos y que se lo va a quitar de alguna u otra manera. Y sobre todo porque puede volver a tener la ventaja de lead. Esto Meteor Bola es súper eficaz, dejándolo hasta un poco menos de la mitad de la vida. Un poquitito menos, nada más. Tiene que darle sí o sí el ataque de una buena vez porque lo ha sobrefarmeado. Doble sobrefarm, esto es malísimo. Lo espero que lo pueda resistir. Lo resiste, dándole la última cereza al pastel. Avalancha es súper eficaz, pero no llega a derribarlo. Quizás no vaya a utilizar el escudo. No utiliza el escudo, se guarda con los dos, lanza de nuevo avalancha, así que esto sí tiene que ir sí o sí. Y nada más, no tiene que cambiar de Poké porque si cambia su Merry le van a cambiar el último Pokémon y ponte que sea un eléctrico. Y ahí sí, estamos muy mal, menos mal se lo ha bajado con el último básico. Ya tiene el cara Antonio preparado, no se lo va a querer bajar, seguro el último es vendaval, así que tienes que lanzarle el ataque de una buena vez. Hasta con un rayo hielo te la bajas, te lo tienes que bajar y no puede ser, sale el overtap cuando ya había lanzado el cara Antonio vendaval, le va a doler a su Merry. Y lo está dejando muy tocado. No, no puede ser, no, que no le lance nada. Espero que no lo pueda dejar al menos para farmear. Al menos que lo deje con eso. Cambio automáticamente y ya fue. GG. No, se acabó. Bastiodon, esto no es muy efectivo, pero me gusta esa animación de presente. Lo ha dejado muy debilitado. Termina ganándole este combate con lo último que ha tenido, un roca afilada, hasta un lanzallamas. Termina ganándole a su Merry y se acaba. Sabemos que este video es para las risas, pero dándole la sensación al meta, a ver qué es lo que encontramos de aquí por acullá, porque cada año es un nuevo meta muy variado.
a lo que teníamos de diciembre del año pasado, a lo que tenemos actualmente en pleno 2021 y que va a venir después para el 2022. Así que todas las cosas cambian, todo es muy diferente. Psíquico que le hace mucho daño a su Merrill. Rayo hielo no es muy bueno para él, lo va a estar resistiendo con su tipo psíquico fantasma. Igual le va a hacer mucho daño, pero no, a básicos no hace nada, termina bajándoselo con el rayo hielo, a menos que vaya a utilizar el doble escudo, se quiere arriesgar. Yo creo que no debería, utiliza el doble escudo, se quiere guardar aún el psíquico y el siguiente ataque que puede tener, automáticamente le sacan a Stunfix para que pueda bajarse lo básico presente. No es que sea un gran daño a básico, pero para el farm está demasiado bueno. Y no es que sea así gran daño, pero sí que te puede sorprender ahí, por ahí que tiene sus cositas. Y lo bueno es que cada ataque cargado tiene bonus stab de cualquiera. Terremotazo para Feligate. Ay no, papá, esto me gusta. Terremoto, chapa esa cereza, chapa esa fresa, chapa esa frambuesa, chapa ese regalo. Siento que es como si fuera Mr. Satan. No, ya los que han jugado en Play 2 me van a estar entendiendo. Esto es bueno porque golpe aéreo es súper eficaz contra el Beedrill. Le baja todo. Uy, casi lo one-shotea. A básicos de presente termina ganándole y ya llegó un viento hielo. Qué gran spammer. Por ese lado sí que me gusta. Dejándolo sin escudos al rival y termina ganándole con el último que ha tenido Deliver. En el siguiente tenemos a Beedrill. No inicia muy bien el lead. Está con el básico de veneno, así que tiene que lanzar automáticamente el rayo hielo, que igual lo puede estar resistiendo. Tiene que utilizar sí o sí el escudo, a menos de que vaya a tener una gran ventaja. Y tiene taladrador, así que no puede cambiar automáticamente Stunfix. Lo hace por Delibir, que le lance el golpe aéreo. Bueno, si sabemos que golpe aéreo con toda la vida lo ha podido one-shotear, el viento hielo será necesario para que pueda ganarle. No es muy efectivo ya que puede resistir los ataques de tipo bicho, y taladradora por todo le resiste, así que no le hace ni cosquillas. No entiendo por qué utilizó el escudo, me imagino solo porque el tijera X sí que le hizo daño, pero igual le iba a poder resistir, a menos que el básico se lo iba a poder farmear. Decide utilizar el escudo solo para lanzar el viento hielo. Yo le hubiese lanzado el golpe aéreo, pero bueno, quiso ver y tantear cuánto daño le puede hacer. Ha utilizado el escudo nada más, y a su Merrill tiene que aguantarse aún con el tijera X y el taladradora, y el taladradora sigue con este rango de vida que tiene. Hubiese sido mejor tenerlo en la línea verde, pero lo estaría dejando en la línea amarillo, a menos solamente le lance el tijera X, cosa que no es muy efectivo. Lo va a estar resistiendo muy bien, dejándolo casi en la nada, y no sé cómo ha lanzado el doble. La verdad es que no lo sé, es que está demasiado lag, por eso no ha lanzado ni un solo ataque. No es muy efectivo en esta ocasión, creo que lo había busteado en el ataque porque le hizo mucho más daño de lo que le hizo el primero. Tiene que guardárselo con los dos escudos. Le sacan a Jolteon, ya automáticamente se ha guardado un Carantoña y un rayo hielo, y le cambian también de Pokémon. Tiene a Greninja, tiene 3, tiene 4 y ahora ya tiene el ataque cargado. Así que si es el Surf, le hace súper eficaz, igual lo puede resistir. Se está yendo al doble farm, y lo que no esperaba el rival es que pueda tener el terremoto, porque ya lo venía farmeando desde hace rato. Y esto es todo para Greninja, eso es lo malo por el doble farm. Lo único que le queda es Jolteon siendo debilidad al tierra por ser un Pokémon de tipo eléctrico. Esto puede ser electrocañón, por así que por si acaso utiliza el escudo. Si es el chispazo lo baitea muy bien. Es el trueno, cosa que no le hacía nada, y pues termina ganando el combate. Y el rival decide, ¿sabes qué? Acá no puede hacer nada más. Termina rindiéndose. En esta no está empezando de la mejor manera, creo que el Snorlax, porque su Merrill Taque se la lleva así de rompe y raja, celebrando el rico domingo. Y hoy día hemos tenido sopa seca y lo hemos combinado muy bien. Ha estado sabrosísimo ese almuerzo. Carantoña llega para Snorlax, y en este momento que debes estar viendo el video en mis redes sociales debo estar publicando algunas cosas muy buenas, ya que estoy casi con el cumpleaños de mi madre. O sea, mi madre es el sábado, se disfruta domingo y luego llega mi cumpleaños. Ya eso yo lo disfruto también con ustedes. Lo tenía con hiper rayo, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? La mayoría lo lleva con terremoto, golpe a cuerpo, hasta con enfado, lo llevan con fuerza bruta, pero no, él lo tiene que tener con hiper rayo. Menos mal le ha quedado un píxel de vida para que pueda ganar la prioridad, y Cranidos no la va a tener muy fácil, ya que se lo va a estar bajando. Básico súper eficaz, encima lo tiene con un básico que no es necesario, rápidas. Es un Pokémon de tipo fuego, así que Avalanche es súper eficaz. Tiene que utilizar el escudo, también puede aprender el taladrador a tener muchísimo cuidado, utilizar el escudo de una u otra manera. Va a utilizar el doble escudo, y no creo que vaya a cambiar de Delibir, porque Delibir tiene el golpe aéreo, no le va a poder hacer nada. No es como la lógica que normalmente utilizas tapas todo lo que es el oxígeno y no va a ver cómo el fuego se expanda. No tenemos en esa lógica. Nitrocarga, no sé qué estoy diciendo, disculpen por eso, pero es que hoy día estamos teniendo un gran video. Quería compartirles a Delibir antes de poder tener los videazos que se van a venir esta semana, sobre todo con una temática diferente. Ya lo van a estar sabiendo, ya lo van a estar viendo. Y Cranidos no le va a hacer nada a Delibir. Delibir, lúcete, dale el viento hielo, congélalo, dale su sorpresita, esa sorpresa no, sino la otra. Y viento hielo termina ganándole a Cranidos. No puede ser. A su Merrill versus Stunfix. Rayo hielo es súper eficaz, pero también el chispazo es súper eficaz, así que tener mucho cuidado. Lo bueno es que tiene
cada básico, el bonus stab, así sea también con el cargado, lo tiene con agua lodosa, no es muy efectivo. No entiendo por qué cambió, si tenía una gran ventaja sabiendo que a básico no le hace mucho. Le cambian a Hirachi, tiene el doble viento hielo, lo bueno es que lo va a estar nerfeando en el ataque y después puede salir el Stunfisk, que me imagino que sería la jugada, la estrategia para que el deseo oculto no pueda hacer nada. No es muy efectivo, así que creo que es un único ataque que puede tener, ya que Hirachi lo único que puedes tener es eso, a menos que vayas a utilizar tus caramelitos raros o te lo puedas invertir en un mejor Pokémon, ya que esto viene para temáticas o sino para algunas cosas que estaban en las metas anteriores. Hirachi actualmente en el meta creo que no puede desenvolverse muy bien, porque solamente tendrías un ataque, a menos que lo puedas tener con dos, ya es cosa diferente. Se lo va a estar farmeando todo, el deseo oculto lo va a estar bajando hasta básicos. Creo que me imagino que hasta la mitad, si es que no utiliza el escudo. Ahora si utiliza el escudo ya seríamos o estaríamos hablando de cositas diferentes. Sí, se lo quiere bajar todo a basiquitos, lo va a dejar en la línea de amarillo. Tiene que bajárselo básicos, tiene un terremotazo, tiene una avalancha y todo va a depender del último Pokémon, a menos que me vayas a sacar de nuevo al Stunfisk normal, no al de Galar. Esto sí es el Bomba Fango, es súper eficaz, por eso que utiliza el escudo. O bueno, ya lo hemos visto que tiene con agua lodosa, igual era súper eficaz con cualquiera de los dos. Esto creo que se me ha quedado con la temática que había tenido en la anterior, pero no, estábamos utilizando al Stunfisk de Galar, que lo tenía con agua lodosa. Bueno, le lanza el ataque, tiene que convertir, tiene que darle en que le encare y que pueda anotar ese golazo. Tiene que darle así, pim pum pam, y terminar ganando, porque a su Merry tiene que darse lo mejor atrás. Cambio automáticamente, ya utilizó el último escudo, rayo hielo le hace súper eficaz, a menos que vaya a utilizar también el escudo, y eso sería muy bueno porque ya lo deja sin escudos, y la ventaja es de que va a estar resistiendo el chispazo y quizás no vaya a ser el agua lodosa. Ninetales lo tiene con encanto, así que se va a estar demorando mucho más en lanzar los ataques. Carantoña también es daño neutral, lo va a estar dejando en la línea de amarillo y espero que pueda llegar al menos al rayo hielo antes que pueda llegar al psicocarga. Si no, el psicocarga sería todo. Sí, no creo que vaya a ser el meteoro bola, sería innecesario, tiene que ser el psicocarga. Meteoro bola no es muy efectivo, le da la ventaja, no llegó, no, eso pinta muy mal. Sí, al menos puede llegar a la avalancha o el terremoto, termina ganando. Si no, no va a poder hacer nada. Meteoro bola, mira qué dañazo le hizo y termina ganándole. No, tenía toda la pinta de ganar. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Y el día de mañana, 6 de diciembre, tenemos cumpleaños del buen Josedu. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.